ejemplo, algo así. Aquí puedo reconocer siempre la parte anterior por el surco anterior, ¿no? Yo tengo el surco anterior de la médula, que es el más pronunciado, el conducto del epéndigo, el surco posterior, y luego tengo entonces, como he dicho, los cordones y el cuerpo, ¿no? Eso es importante cuando uno examina lesión, porque muchas veces te van a decir, pues se ha seccionado el cordón anterior, no llegó al cuerno, entonces quiere decir que por lo menos la parte motora está intacta. Porque cuando yo secciono, cuando yo corto por la mitad, imagínate un corte transversal que afecta a la médula espinal y que llegue hasta la región del cuerno, quiere decir que estoy cortando los axones motores. Entonces directamente estoy quedando paralizado a partir de donde se corta abajo, ¿no? Una cosa así. Vamos a ver eso. ¿Okay? Esas células de Renshaw son lo mismo que decir interneurona. A veces se juega con los nombres, ¿no? La célula de Renshaw es interneurona. Ahí están preguntadas más. La alfa-motoneurona origina fibras nerviosas motoras grandes. Las fibras luego las vamos a clasificar en tipos, ¿no? Tipo 1, 2, 3, o ahorita se clasifica en A, B, C. Antiguamente también había esta clasificación así, alfa, ¿no? Beta. Hay varias formas de clasificar las fibras, pero aquí lo importante es que las fibras, mientras más gruesas, menos resistencia a la electricidad, y eso quiere decir que lleva la información más fidedigna, ¿no? Entonces, son fibras rápidas. Generalmente las motoras son las más rápidas, ¿no? Las sensitivas pueden ser rápidas o no, dependiendo, y las dolorosas son siempre lentas. Llevan eso. Generalmente cuando uno necesita escapar de ahí de algo que te está haciendo daño, tiene que correr, y eso tiene que recibir la información rápido, ¿no? Las fibras son mielínicas y son grandes. Entonces, su función, dice, de la alfa-motoneurona es inervar grandes fibras musculares esqueléticas, ¿no? Las motoneuronas gamma dan origen a fibras nerviosas motoras, yo diría que están modificadas, que son fibras intrafusales. ¿Qué quiere decir eso? Pasa que nosotros tenemos en el músculo un organulo, ¿no? Que se conoce como el uso neuromuscular, que se encuentra siempre estratégicamente en la periferia del músculo, y dentro de ese uso neuromuscular hay fibras modificadas que avisan acerca del estiramiento de la fibra. Entonces, como no tienen nada que ver con la contracción muscular, se les conoce como fibras intrafusales, dentro de este órgano intrafusal. ¿Ya? Para no confundir con las extrafusales, que son las fibras contráctiles. Interneurona, entonces, están presentes en todas las regiones de la sustancia gris. Dicen, muy excitables, establecen múltiples conexiones para cumplir funciones integradoras, ¿sí? Oye, no se puede hacer un mejor resumen de lo que es una integradora. Aquí creo que la palabra clave es integradora. Y al decir integradora, yo estoy mencionando, ¿no? Que ella va a recibir una información de repente motora y ella va a repartir esta información. Muy excitables. Ok, entonces aquí entrando a lo que es el organulo neuromuscular, ¿no? Tenemos entonces el uso neuromuscular que detecta estiramiento y el órgano tendinoso de Golgi, que generalmente está en los tendones, ¿no? Y que él parte de detectar el grado de tensión del músculo, ¿no? El grado de contracción de la fibra muscular, pero en el sentido de que si el músculo está contraído de una forma muy agresiva, podría lesionarse, ¿no? Digamos, si hay una contracción demasiado fuerte que no está acorde al movimiento que yo necesito, entonces puede haber una lesión de garra, ruptura de tendón. Eso lo va a detectar el órgano tendinoso de Golgi llevando información dolorosa. Hay una información dolorosa, incómoda, y el uso neuromuscular detecta el estiramiento.
acabo de ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver aquí está muy interesante. Todo el contenido. Todo el núcleo muscular, información acerca de los movimientos del estiramiento, fibras intramusculares y cuál va a ser el estímulo que gatilla, ¿no? El uso neuromuscular, el alargamiento del músculo. Que se comienza por la contracción de las porciones finales. Claro, entonces, cuando el músculo se estira de forma abrupta, eso va a encadenar el gatillo al reflejo llevado por el impulso neuromuscular. Entonces, ese va a ser el estímulo, ¿no? El alargamiento del músculo. ¿Okay? Lo que va a pasar entonces es una contracción, el acortamiento del músculo para evitar de que se rompa. Lo que va a tratar de hacer es evitar la lesión. Y hay dos tipos de fibras. Hay una fibra que se conoce como la fibra de bolsa nuclear y hay otra que se conoce como la fibra de cadena nuclear. Acá hay una, ¿no? De cadena nuclear y de bolsa nuclear. ¿Ya? La de bolsa nuclear, no sé si se ve en esta de acá, ellas generalmente son fibras, ¿no? Modificadas así, que tienen en el centro una especie de dilatación bulbosa, ¿ya? Con una serie de núcleos. Y ellas están asociadas a un tipo de fibra llamada fibra primaria, ángulo espiral, que ella se va a enrollar en esa bolsa. ¿Ya? Ella se va a enrollar en esta bolsa. Y el otro tipo de fibra es la de cadena nuclear. ¿No? La de cadena nuclear. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Entonces, la terminación primaria o ángulo espiral, ella se va a enrollar en el centro. Y ella generalmente inerva a las fibras de bolsa nuclear. Ahora, ¿para qué sirven estas cadenas de bolsas nucleares y cuál es el sentido de esta terminación primaria? Que ellas van a detectar cambios dinámicos, ¿no? Cuando el músculo se contrae de forma abrupta, generando una velocidad de contracción, entonces ese cambio dinámico se detecta por las cadenas de bolsa nuclear a través de la terminación ángulo espiral o a terminación primaria. Y la terminación secundaria generalmente tiene todo en rosetón, se asocia más a la de cadena nuclear, o sea, la que tiene núcleos a lo largo de la fibra, y ella tiene que ver más con la contracción permanente, ¿no? Esa contracción más prolongada, más tónica, y esos son cambios estáticos. Cuando el músculo está contraído de forma continua, esa contracción es conocida como la respuesta estática. Entonces, la respuesta estática dice, la función receptora se estira con lentitud y los impulsos son transmitidos por las terminaciones nerviosas primarias y secundarias. Pero generalmente la secundaria, que está asociada solamente a la de cadena nuclear, esa es la que se asocia más a la respuesta estática. Y la dinámica, dice, cuando la longitud del receptor del uso aumenta de forma repentina, o sea, existe esta velocidad de contracción, entonces ese tipo de información solamente la terminación primaria la transmite, ¿no? Y tiene que ver con la velocidad de cambio rápido, ¿no? Por eso es respuesta dinámica. ¿Okay? Esa es la diferencia de las dos fibras intrafusales que están dentro del uso neuromuscular. Y el órgano tendinoso de Golgi, como está mostrando ahí, es una serie de órganos no capsulados, ¿sí? Que están prácticamente en el tendón y que muestran la contracción del músculo, el grado de contracción del músculo. La formación acerca de la creación de los tendones, el ritmo de cambio, y dice que tiene terminaciones nerviosas nodosas dispuestas con una red un principio de eso, ¿no? Básicamente vamos viendo esto. Ahí
de la gama motoneurona existe el pulso neuromuscular con dos tipos de fibras, de cadena y de bolsa nuclear. La de cadena, información estática, y la de bolsa nuclear, información dinámica. ¿Sí? Eso. Ahora, reflejos medulares. ¿Sí? El reflejo medular como concepto, eso también lo tenemos rato, ¿no? Todo lo que es un arco reflejo es una respuesta automática que tiene tres componentes, ¿verdad? Este componente sensor, que es como la aferencia, ¿verdad? El componente integrador, que vendría a ser, en este caso, la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central que va a procesar la información, y la respuesta que vendría a ser la contracción muscular, ¿verdad? Entonces, ese sería el arco reflejo. Ahora, el arco reflejo, o sea, los arcos reflejos medulares, todos están integrados en la médula espinal, y lo que se trata de hacer es que es una información, se trata de proteger al órgano, ¿no? Porque pasa que si yo tengo que decidir, si yo tengo que depender de la corteza para que tome decisiones, en algunas situaciones puede ser peligroso. Por ejemplo, la verdad, la más típica y clásica de todas es esa foto de la lamparita, ¿sí? De la velita y la persona metiendo el dedo en la vela. Entonces, si yo meto el dedo por alguna razón muy rara de la vida y queriéndome quemar, meto el dedo en el fuego, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, si yo dependiese de la corteza, ¿no? Si yo voy a primero a tener que percibir el calor, ¿no? Este calor va a tener que llegar hasta la corteza va a tener que enterarse de que me estoy quemando, ella va a tener que decir, oye, te estás quemando, esto puede ser que no sea tan bueno, ¿no? De hecho creo que es malo, vamos a sacar el bracito, y ahí pasó muchos minutos, ¿no? Muchos segundos, se me hace mal. Entonces lo que hace la médula espinal es hacer la respuesta antes de que te enteres de que te quemaste. Entonces, ese es el movimiento de la médula, del arco reflejo. En ese caso, hemos descrito un reflejo de retirada. Entonces, dentro de estos reflejos medulares, son todas respuestas automáticas integradas en la médula espinal, y que se supone que son las más, o sea, las más antiguas, o sea, las más antiguas en el desarrollo humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay funciones de gateo, funciones de costillero, funciones de rascado, hay funciones de, bueno, incluso la propia marcha está dentro de las funciones medulares, ¿no? Funciones de prehensión, funciones que el niño va mostrando, pero que luego en el desarrollo las va perdiendo, ¿no? O de repente se van haciendo menos importantes. ¿Okay? Son todos los reflejos medulares. Pero vamos a ver, dentro de estos reflejos medulares hay de dos tipos. Hay algunos que son de los más sensibles, que son los monosinápticos, que se refiere a que es integrado en una sola neurona. Ella recibe la información y ella misma manda la información de respuesta. Este vendría a ser como, por ejemplo, el estiramiento de un músculo, el estiramiento puede ser el estímulo entrante, ¿no? La aferencia, la médula espinal, y esa sección integra esa información, y la respuesta es la contracción del músculo que se estiró. Por ejemplo, ¿cuál es el reflejo monosináptico de estiramiento más clásico que puede haber, que tenemos que ponerlo a prueba en la práctica? La rodillita. Bueno, también, ¿no? Todos los reflejos tendinosos, ¿no? El reflejo por tríceps, bíceps, pero digo el de la rodillita, un clásico de la vida, ¿no? Entonces, el reflejo rotuliano. El reflejo rotuliano es un ejemplo de monosináptico. De cómo funciona este reflejo se basa en el estiramiento del tendón rotuliano, que supuestamente está estirando al músculo cuádriceps. Entonces, cuando yo hago un golpecito en este tendón, yo lo estiro abruptamente, eso se lleva hasta el núcleo neuromuscular de esa sección. Generalmente se integra en el L2, L3, más o menos ahí en esa parte, y
y ahí la contracción del músculo, pero ahí está la patadita. La patadita. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir si yo hago bien el reflejo, tengo el reflejo rotuliano todo presente? Significa que ese segmento medular está intacto, ¿no? Está íntegro, está funcionando bien. Y todo lo que está por arriba de ese reflejo también está bien. Eso significa digamos, el hecho de que tenga un reflejo presente. Lo que en realidad nos interesa saber es el segmento medular que integra ese reflejo. Entonces no solamente basta hacer el reflejo, sino que tienes que hacer el reflejo y saber qué parte estás examinando de la médula. ¿Qué parte estás examinando? No sé si tengo el... Oh, no, pero este es diapositiva. Oh, oh. Pero deja la foto. Aquí, ahí, mira. No. Ya, pues. Bueno, pero se ve. Algo así. No, algo así. Entonces, por ejemplo, estamos examinando el reflejo rotuliano, dice el nervio explorado por el cerebral y el nivel explorado de la médula espinal, dice más o menos L3, L4. Si hacemos el que estamos hablando, el estilo radial, bicipital, por ejemplo, el principital, C7, C8. Esta está buenísima, lo voy a piratear. ¿Sí? Entonces ahí estiramos el músculo, se lleva por la médula espinal, ¿no? Información sensitiva y vuelve la excedente que va a ser la contracción del músculo cerebral. Eso lo vamos a poner en práctica. Y luego tenemos los otros tipos de reflejos que son los polisinápticos. O sea, los monosinápticos una sola neurona, pero los polisinápticos ya involucran conexiones y que son incluso movimientos más complejos, ¿no? Y estos son los movimientos de defensa, de retirada. Son los flexores, por ejemplo, de retirada. Hay un objeto generalmente doloroso o, ¿no? o nocivo que está provocando el reflejo y yo tengo una retirada de todo el miembro. Son reflejos un poco más complejos. Y también se los utiliza, por ejemplo, para ver niveles de conciencia. Estos son reflejos que se terminan perdiendo cuando ya la médula va perdiendo, va tomando otra vez el control. O sea, cuando la conciencia deja de tomar parte, ¿no ves? Digamos, una persona que sufrió un accidente, traumatismo cefalocraneano y perdió la conciencia, entonces ahí comienza otra vez a volver reflejos medulares antiguos, ¿no? Entonces comienza a tener este tipo de reflejos. Luego hay otros, ¿no? Que son, por ejemplo, reflejos cruzados. Dice, cuando un estímulo provocó un reflejo flexor en una extremidad, pero la contraria es la que suele extenderse para apartar la noxa. Entonces, eso también, por ejemplo, en el contexto de la evaluación de la escala de Glasgow, por ejemplo, ¿no? Si yo pincho aquí la manito, o le hago un pellizconcito y ella hay una retirada de la misma mano. Pero luego puede haber una variante donde yo pincho acá y yo retiro con esto. Ese es el reflejo cruzado. La parte de esta, digamos, dentro de los motores, que son 6, ¿no? Tienes para repartir 6 puntos, no solamente da cuando hay control motor voluntario, ¿no? Entonces vos le dices, levante el brazo derecho, o levante el pulgar izquierdo, levante el pulgar izquierdo. Entonces ahí 2, 6. 5 haces cuando hay, digamos, una localización de un estímulo nocivo, haces una cosa de esa,
y hay la retirada del mismo miembro que aplicaste por el estímulo. Ahí es 5. 4, si hay el reflejo cruzado. Entonces puedo hacer el estímulo y la otra parte te la saca. 4. 3, si hay un movimiento de decorticación, que ya es un reflejo, no es antiguo la palabra, mejor dicho, pero es un reflejo antiguo, ¿no? O pincha y hay un reflejo de decorticación, una flexión. Y 2, cuando hay un reflejo de descerebración. ¿Cuál es la diferencia? La decorticación, muerte de la corteza. Descerebración, muerte del tallo principal. Entonces, primero muere corteza, luego muere tallo y lo último morir la médula. La descerebración vendría. En la próxima vez que veamos, pero yo no entendí su examen, así que no sé cómo nos vaya a ir. Vamos a ver esta última parte porque es obligatoria, positiva y de ahí viene la parte del motor. La inervación recíproca se refiere al hecho de que las motoneuronas, ¿Eficiencia? que las interneuronas, No. detienen la Eficiencia 5. información para trabajar con los otros antagonistas. Entonces, por ejemplo, el hecho de hacer una flexión al mismo tiempo también quiere decir que yo tengo que relajar mi extensor y luego hacer lo propio. O sea, yo tengo que contraer los extensores, relajar los flexores y hacer lo mismo una y otra vez. Eso significa, eso se quiere decir inervación recíproca. Y estos serían los tipos de reflejos de posesión y movimiento. Por ejemplo, si vos agarras el bebecito, no lo sueltas, pero lo haces así como rápidamente para abajo, el bebecito va a hacer esto. Un reflejo de paracaídas. El bebecito lo abrió con bracitos y este reflejo es como que otra caída. Si colocas el bebecito en la mesa, va a comenzar a andar. Hay un reflejo de caminar, un reflejo de marcha. ¿Okay? Si agarras los bracitos y los estiras y los sueltas, el bebecito va a hacer una especie de espadachín. Y si haces un estímulo, como por ejemplo aplaudir, o un estímulo que lo asuste, está el reflejo de modo, ¿no? El bebecito va a hacer esto. Muchas veces se va perdiendo también a lo largo de la maduración del bebé. Entonces ahí tenemos varios reflejitos que solamente se van a ver en lo que hemos sido en algunos meses y luego que se pierden, ¿no? Pero que nos sirven para ver la maduración del sistema nervioso. Este es Francisco de la vida, este le encanta a la mamá, por ejemplo, pone al bebé a caminar en una mesa, camina, no todo gateo, pero hay el reflejo de gateo, hay algunos que se paran directamente y comienzan a andar, pero hay el reflejo de gateo. El reflejo de flexión también, coloca cualquier objeto, el zapato y lo planta en el filo, el bebé se agarra, y hay el reflejo de succión también, ¿no? Lo colocas algo, un objeto aquí en las comisiones labiales y el bebé va a comenzar a buscar las encías y va a comenzar a tratar de chupar el dedito. Esos reflejos son todos medulares. ¿Okay? Ya lo que se viene, ya lo veo bonito. Ok, entonces vamos a hacer eso en la práctica. En la práctica lo que vamos a hacer hoy día es trabajar la parte de reflejos